Hola, este soy yo, Israel Bubalowski. En esta calle estaba mi empresa y el año pasado le fue bastante mal. No tenía manera ni tampoco encontraba la salida para pagarle a las personas que le debía dinero. Sabía que si la situación seguía así, lo perdería todo. Perdería la empresa por la que tanto he trabajado durante todos estos años. Sin embargo, no soy el tipo de persona que se rinde fácil y en busca de una solución, decidí asesorarme con abogadas altamente calificadas, las cuales me ayudaron y me dieron una salida, el concurso de acreedores. Gracias a esto, pude saldar mi deuda y mi empresa se recuperó totalmente. El concurso de acreedores, presentado por Kaylee Lara, Yorleni Sánchez y Alexandra Escobar. El concurso de acreedores es un procedimiento judicial que tiene lugar cuando una persona jurídica o una persona natural, en este caso el deudor, se ven en insolvencia económica para pagar las deudas a sus acreedores. Este procedimiento reorganiza entonces lo que sería una empresa en insolvencia de manera que pueda ser viable en el futuro y que los acreedores puedan recuperar sus deudas impagas. Objetivo del concurso. El concurso de acreedores o el régimen concursal de insolvencia tiene como objeto la protección del crédito de los acreedores y la conservación de la empresa eficiente como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo. Todo esto mediante un proceso de reorganización o mediante la liquidación judicial pronta y ordenada de la empresa ineficiente. En Panamá, el concurso de acreedores se encuentra regulado por la Ley 12 del 19 de mayo de 2016 de procesos concursales de insolvencia en Panamá, que entró en vigor a partir del 2 de enero de 2017. Esta ley suplanta el proceso de quiebra que existía y establece un sistema basado en dos procesos que explicaremos más tarde. El primer proceso es el proceso de reorganización y el segundo proceso, el proceso de liquidación. Ahora, hablando de su ámbito de aplicación, citando el artículo 3 de la ley concursal, este régimen se aplica a las personas naturales comerciantes y sociedades mercantiles inscritas o no inscritas en el registro público de Panamá, no excluidos por la ley, que tengan su domicilio comercial, sucursal, agencia o establecimiento en la República de Panamá. Ahora, hablando de las personas o empresas que son excluidas del régimen de los procesos concursales de insolvencia, mencionaremos algunas entidades como las entidades públicas, los municipios, entidades autónomas y otras entidades de derecho público, empresas en las que el Estado sea propietario el 51% de sus acciones o de su patrimonio, los bancos, las compañías de seguro, entidades reguladas por la Superintendencia del Mercado de Valores y demás entidades que estén sujetas al régimen especial de recuperación, liquidación o intervención, entidades que presten servicios públicos durante el periodo de intervención de la entidad reguladora. Hablaremos de a quién protege el concurso de acreedores. El concurso de acreedores busca proteger a los trabajadores que laboren dentro de aquellas empresas que se encuentran en estado de insolvencia económica, aquellos trabajadores que se postergan y que aquellos que han tenido una mala insolvencia económica o una situación mala económica y puedan beneficiarse del concurso. Ejemplo de esto último podrían ser administradores de la sociedad o personas relacionadas. No hay que olvidar que el concurso de acreedores está diseñado para ofrecer la presentación de un convenio que permita pagar a los solicitantes y de igual modo conseguir la continuidad del negocio para facilitar la tarea del empresario deudor y poder mostrar una propuesta de pago a sus acreedores que contemple el 50%, una espera o un calendario de pagos hasta por 5 años. ¿Y funciona? El 90% de los concursos de acreedores acaban en liquidación, ya que es muy difícil la coyuntura. Se precisa un dinero fresco que permita seguir financiando aquellas actividades empresariales y a efectos prácticos, no siempre los bancos conceden un nuevo crédito o los socios hacen nuevas aportaciones al capital. Todo esto repercute al incumplimiento del convenio, lo cual lleva a la fase de liquidación.
Ahora les hablaré acerca de cuándo inicia y cuándo concluye el concurso de acreedores. El concurso de acreedores tiene inicio con el auto de admisión y concluye con la revocación de este, cuando se cumple el convenio del mismo o cuando se frustre por inexistencia de bienes o derechos o cuando la totalidad de los acreedores renuncien a sus derechos. ¿Cuál es la duración de un concurso de acreedores? La duración de un concurso de acreedores varía dado a las múltiples causas que puede tomar cada procedimiento. Podría ser pocos meses para llegar a la aceptación de un convenio, pero un largo tiempo para que se dé la ejecución del proceso. Es importante mencionar cuáles son los principios que impulsan la creación de un concurso de acreedores. Como primer principio tenemos la universalidad, que es la totalidad de los bienes del deudor y todos sus acreedores quedan vinculados al proceso concursal a partir de su iniciación. Como segundo principio, tenemos la colectividad. En este principio, el proceso concursal busca la participación y beneficio de la totalidad de los acreedores involucrados en la dificultad económica del deudor. El interés colectivo de la masa de acreedores se superpone al interés individual de cobro de cada acreedor. También está la igualdad o paridad de condición de los acreedores, que es el tratamiento equitativo a todos los acreedores que concurran al proceso concursal, sin perjuicio de la aplicación de las reglas sobre prelación de créditos y preferencias. Y por último, pero no menos importantes, tenemos la negociabilidad. Aquí las actuaciones y gestiones en el concurso del proceso deben propiciar entre los interesados la negociación no litigiosa, proactiva, informada y de buena fe con relación a todas las deudas y bienes del deudor. Para hacer la solicitud de apertura del concurso de acreedores, se debe solicitar a un juez para que éste declare si puede haber o no un concurso de acreedores, y su decisión se basará en la documentación presentada por la parte solicitante. De ser la solicitud presentada por la empresa insolvente, al concurso se le denominará concurso voluntario, pero si la solicitud es presentada por un acreedor, se le denominará concurso necesario. Estas dos denominaciones a base de la solicitud crean los dos tipos de concursos de acreedores, de los cuales hablaré detalladamente más adelante. Como siguiente punto, mencionaré cuáles son los tipos de concurso de acreedores. Primero tenemos el concurso voluntario. En este tipo de concurso, el deudor insolvente es quien presenta la solicitud para empezar el proceso concursal. Este deberá justificar su estado de incapacidad económica y ceder todos sus bienes a sus acreedores. Dentro de los pasos para que se inicie la solicitud de un concurso de acreedores, deberá de hacerse 2 meses después de la fecha en la que se detectó el problema. Deberá también presentar al juez sus documentos contables, la relación de acreedores, la memoria económica donde se encuentran registradas las causas que han llevado a la insolvencia, la relación de bienes y derechos que posee y una propuesta para su viabilidad. Por otra parte, tenemos el concurso necesario. El concurso necesario es solicitado por los afectados, en este caso los acreedores. Este deberá basar su solicitud en hechos que demuestren el incumplimiento generalizado de obligaciones por parte de la empresa o persona natural. Se debe comprobar la existencia de estos incumplimientos con documentación que demuestren embargos por ejecuciones pendientes, retraso o falta de pagos de cuotas de la seguridad social, pago de salarios, indemnizaciones y otras retribuciones derivadas de la relación de trabajo. Dicho esto, seguramente se preguntarán cómo funciona o procede el concurso de acreedores en personas jurídicas. Si el deudor fuera una persona jurídica, será competente para decidir sobre la solicitud. Los acreedores del deudor fallecido, los herederos de éste y el administrador de la herencia podrán solicitar la declaración de concurso de la herencia no aceptada pura. La solicitud formulada por un heredero producirá los efectos de la aceptación de la herencia a beneficio de inventario. Salvo pruebe en contrario,
Se presumirá que el deudor ha conocido su estado de insolvencia cuando haya acaecido alguno de los hechos que pueden servir de fundamento a una solicitud de concurso necesario y haya transcurrido el plazo correspondiente. Como siguiente punto, tenemos la declaración del concurso. Una vez declarado el concurso por cualquiera de las dos partes, se dará inicio a cualquiera de los dos procesos que la ley dispone. Estos son el proceso de reorganización, que buscará la conservación de la empresa eficiente, o un proceso de liquidación judicial de la empresa ineficiente. A continuación, profundizaremos sobre los dos procesos y sus características. Proceso de reorganización concursal. La reorganización es el proceso mediante el cual una empresa restablece la prosperidad financiera de la misma y la viabilidad. Esto manteniendo diversos procesos trabajándose por diversos medios. La reorganización tiene como objetivo que los acreedores reciban la mayor satisfacción de sus créditos de lo que lo harían con un proceso de liquidación. ¿Quiénes pueden solicitar un proceso de reorganización? En primera instancia, el deudor y su representante en un concurso voluntario. La Junta de Acreedores a través de un representante, inclusive en el momento que se inicia un proceso de insolvencia con un concurso necesario. El representante un proceso de insolvencia al extranjero, siempre y cuando esté previsto en la ley y que cumpla los requisitos. ¿Qué se requiere para que proceda un proceso de reorganización? Bueno, en primera instancia, que el deudor se encuentre en una situación de cesación de pago. Otra de los requerimientos que debe cumplir es que haya falta previa de liquidez, si es que existe. Y tercero, que haya habido una insolvencia inminente, que se esté dando una situación de insolvencia inminente, para que entonces se dé este proceso. ¿Cuándo se da la terminación de la reorganización? Se da cuando se vea en imposibilidad cumplir el acuerdo, que ahí podríamos entrar en un proceso de liquidez, o cuando al contrario se ha cumplido con el acuerdo y se presenta un informe donde se demuestre que va a ser verificable que realmente se cumplió con todos los puntos del acuerdo que había llegado la Junta de Acreedores junto con el administrador concursal. Proceso de liquidación. Este proceso tiene como objetivo de que el deudor ponga en manos de la autoridad pertinente sus bienes para cesar la actividad comercial de la empresa y que estos bienes a su vez se conviertan en dinero líquido a través de la venta o la subasta privada, para así pues poder conseguir que los acreedores reciban alguna parte de sus créditos que habían perdido. Cosas que podemos resaltar de este proceso de liquidación es que suplanta lo que anteriormente conocíamos como la quiebra gracias a esta ley concursal, además de que se puede iniciar independientemente del proceso de reorganización o dentro del proceso de reorganización como parte de decisión de la Junta o como la alternativa que queda al no poder realizarse el plan de reorganización que se tenía pactado. Este no es un proceso definitivo en el sentido de que si en el plazo en que se está realizando o después de que se realice la empresa de una forma u otra consigue un capital, consigue reactivar su actividad comercial, pues entonces este proceso puede ser interrumpido de nuevo por un proceso de reorganización que permita que de esa manera los acreedores reciban mayor satisfacción de sus créditos de lo que harían con una liquidación. ¿Quiénes pueden solicitar que se dé un proceso de liquidación? El deudor o su representante en una liquidación voluntaria, la Junta de Acreedores o un acreedor y el representante de un proceso de insolvencia extranjero. ¿Qué es la Junta de Acreedores dentro del concurso? La Junta de Acreedores es la reunión de los acreedores debidamente reconocidos que van a deliberar sobre qué va a ocurrir con el patrimonio del deudor para que de esta manera ellos puedan recibir mayor satisfacción de los créditos que se les debe. Dos cosas importantes que debemos saber sobre la Junta de Acreedores. La primera, el quórum de asistencia. Está conformado por la mayoría absoluta de acreedores que se han visto contemplados dentro de la lista de los créditos
que han sido reconocidos. Y por segundo, el mecanismo de votación. No se vota por persona, sino que se vota por monto, así que el voto va a ser proporcional al monto de los créditos. El crédito en el concurso de acreedores. Ahora que ya sabemos cómo funciona el proceso del concurso de acreedores, necesitamos saber la importancia del crédito en él. Entonces, ¿qué es el crédito? El crédito es una operación financiera en la que un acreedor, que puede ser una persona ya sea natural o jurídica, o una entidad, presta un bien o un dinero a una persona que promete en un plazo determinado pagarlo. Esta persona sería un deudor. Por eso es tan importante cuando hablamos en el concurso de acreedores de que se satisfagan los créditos de los acreedores. Concurrencia y prelación en los créditos. Cuando hablamos de que hay un orden dentro del pago de los créditos, hay una figura muy importante que tenemos que resaltar y es la par conditio creditorum. Este principio es sumamente sencillo, pero lo que trata de explicar es que cuando tengamos distintos acreedores, una pluralidad de acreedores, cada uno de ellos tiene el mismo derecho de recibir el pago de los créditos que se les debe. Y al hacer eso de esta manera, significa de que si no hay patrimonio suficiente para que el deudor le pague a cada uno de ellos, se repartirá este patrimonio de la manera más igualitaria posible para que cada uno de estos acreedores tenga una satisfacción de su crédito por muy mínima que sea. Pero este principio tiene una excepción y ese es el crédito privilegiado, y por eso ahora hay que saber qué es el crédito privilegiado. Ahora les hablaré acerca de la clasificación de los créditos. Según el artículo 1659 del Código Civil, los créditos se clasificarán por su graduación y pago, por el orden y los términos que se establecen en el capítulo 2, título 7 de este mismo. ¿Qué bienes muebles del deudor tienen preferencia? ¿Y en qué orden se satisfacen los créditos? En primer lugar, los créditos de construcción, reparación, conservación o precio de venta de estos bienes muebles. En segundo lugar, los garantizados como prendas que se encuentren en poder del deudor. En tercer lugar, los garantizados como fianza de efecto o valores. Como cuarto lugar, los créditos por transporte. Como quinto lugar, los créditos por semilla y gasto de cultivo y recolección anticipados por el deudor. Y como sexto y último lugar, los créditos de alquiler o renta de un año. Estos créditos preferenciales dentro de los bienes muebles excluyen a los demás hasta donde alcance el valor total del mueble al que la preferencia hace referencia. Ya que sabemos acerca de los bienes muebles, ahora hablaremos de qué bienes inmuebles y derechos reales gozan de preferencia. Por su parte, está en primer lugar los créditos a favor del Estado. En segundo lugar, los créditos de los aseguradores sobre los bienes asegurados y los premios del seguro de 2 años, los créditos hipotecarios y anticréticos inscritos en el registro público y por último, pero no menos importante, los créditos preventivamente anotados en el registro de propiedad. Estos créditos que gozan de preferencia excluyen a todos los demás por su importe hasta donde alcance el valor del bien sobre el cual la preferencia se refiere. Los créditos que no gozan de preferencia sobre ciertos bienes. Pues estos créditos han sido contemplados en el artículo 1667 y este artículo en sus 3 numerales nos dice que en primera instancia serán satisfechos los que aparecen en el código 1662. En segunda instancia, los que tengan preferencia por fecha, que puede ser que se haya dado el pago al mismo tiempo, que en tal caso se pondrá en una prórrata, o que se haya dado uno antes del otro y se pagará conforme a la fecha que lo dictamine. Y en tercer lugar, los créditos comunes a los que se refiere el artículo 1663. Ahora nuestra compañera Yorlenis les va a dar un ejemplo de todos estos 3 numerales. Daré un ejemplo de un caso hipotético sobre el concurso de acreedores. La señora Juana González es la dueña de una reconocida empresa de diseño de modas en Panamá y sus diseños son conocidos a nivel internacional e incluso ha participado en múltiples pasarelas de prestigio en París. A pesar de todo el reconocimiento que posee, no se salvó de los estragos tras la pandemia por el COVID-19 y en los últimos 3 años su empresa, como por golpe de suerte, ha generado lo suficiente para poder pagarle a sus empleados los salarios correspondientes. Sin embargo, le debe a la mayoría de sus proveedores y no les ha dado ningún tipo de respuesta.
Juana, al tener múltiples proveedores, debido a la naturaleza de su empresa, a mediados del año pasado, contrató a 2 nuevos proveedores, uno que fabrica telas de satín y el otro telas de algodón, pero no se les dio el pago por el material cotizado. Durante la pandemia, su ahora difunto esposo, Jacobo, enfermó. Al ir al hospital le detectaron cáncer de próstata en un estado avanzado. Le recomendaron internarse para su mejora y por los últimos 2 años se mantuvo allí hasta que finalmente falleció. Como Juana quería que su esposo estuviese lo más cómodo posible y recibiera la mejor atención médica, lo mantuvo interno en un hospital privado. Al principio podía pagar las cuotas completas. Tiempo después se le dificultó el pago hasta que se quedó sin dinero y dejó de pagarle al hospital por los servicios hospitalarios para su esposo. Además, los gastos del entierro fueron también muy elevados. Y además de eso, decidió hacerle una gran celebración para despedirle con alegría. La lápida que pidió para su esposo resultó ser una de las más costosas en el cementerio. La vida de Juana era un ir y venir del trabajo al hospital. Casi no pasaba tiempo en su hogar, así que decidió contratar a 2 empleadas domésticas para que le ayudaran a limpiar. Les pagó medio año, pero después de la muerte de su esposo no les volvió a pagar. Ahora, como si fuera poco, resultó que Juana tampoco pagó al municipio los intereses del año pasado que les debía por algunos cambios en su terreno. Como si fuera poco, para su colección de verano, adquirió unos bolsos para acompañar su diseño con una marca de renombre y solo les pagó la mitad del costo. Todos sus acreedores, al escuchar que Juana no le podía pagar a nadie, decidieron declararle en concurso de acreedores. Después de lograr saldar deudas con el concurso de acreedores, se les pagará a los acreedores que tenían preferencia. Quedaron pendientes el hospital, los actos fúnebres y cementerio, las empleadas domésticas, los 2 proveedores textiles, la empresa a la que les debe el pago de los bolsos y los impuestos que le debe al Estado. La pregunta ahora es la siguiente: ¿cómo deberá pagar Juana las obligaciones que le hacen falta? Pues Juana deberá en primer lugar pagarle al municipio, luego los gastos que tuvo a causa del lujoso funeral de su difunto esposo. Luego deberá pagarle al hospital debido a la hospitalización de su esposo y después a las empleadas domésticas debe pagarles por el año que trabajaron para ella. Por otra parte, a los proveedores al haberles contratado en la misma fecha, deberá de pagarles mediante prorrata. Y por último, a la empresa de los bolsos que utilizó en su última colección. El orden de cancelación de deudas está contemplado en nuestro Código Civil, artículo 1667. Antes de culminar nuestra presentación, debemos hablar de la importancia de los sujetos en el proceso concursal. Como ya conocemos, el acreedor es la persona que debe exigir el cumplimiento de la obligación y el deudor es la persona que debe cumplir entonces con esta obligación. Sin embargo, desconocemos lo que es un administrador. En la Ley 12 del 19 de mayo de 2016, que habla acerca de los procesos de insolvencia, en este que se habla específicamente también de los concursos de acreedores, especifica quién es el administrador, qué requisitos debe haber, sus funciones y cómo podríamos cambiar de administrador si ya no estamos de acuerdo. Los requisitos aparecen en el artículo 46, habla acerca de que el administrador requiere ser profesional en el derecho, debe ser certificado con idoneidad y por la Corte Suprema de Justicia. Para el ejercicio entonces de la abogacía, también debe haber cumplido 30 años de edad, debe estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, haber ejercido la profesión durante 3 años por lo menos y no estar incluido en ninguna de las prohibiciones en el artículo 225 y 226 del Código Judicial. En su artículo 47 habla acerca de las funciones que tiene el administrador, las cuales podemos destacar en la que él debe conocer el estado de negocios del deudor y también resguardar sus bienes y el patrimonio en general, por lo cual este administrador podrá examinar los registros contables y documentos, correspondencia y operaciones del deudor. Propiciar entonces acuerdos entre el deudor y el acreedor, facilitando los negocios entre ambas partes y actuar como un moderador en las negociaciones. Sin embargo, en el artículo 48 habla acerca de la remoción
y el nombramiento de un nuevo administrador. En este, el juez removerá al administrador concursal y nombrará a quien lo reemplace a solicitud de la Junta de Acreedores o cuando incumpla sus deberes. Igualmente, cuando lo pida el acreedor, con prueba suficiente de negligencia o de abusos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Gracias.